Bienvenidos a Historias del Anochecer. Aquí encontrarás relatos largos y tranquilos, contados en un tono pausado y monótono, pensados para acompañarte en la noche, relajarte y ayudarte a dormir mientras aprendes. Hoy recorreremos sin prisas la historia del cristianismo desde sus orígenes hasta la época contemporánea. Ponte cómodo, deja que la narración fluya, y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte para seguir disfrutando de más historias contadas de esta manera calmada. Comencemos. Para comenzar nuestro recorrido por la historia del cristianismo, resulta necesario detenernos en el marco histórico y religioso en el cual surgió. Este contexto no es otro que el judaísmo del siglo I, desarrollado en la región de Palestina bajo dominio romano. La comprensión de las raíces judías permite entender mejor los conceptos, las prácticas y las expectativas que hicieron posible el nacimiento del cristianismo. El pueblo judío, también llamado hebreo o israelita en diferentes momentos de su historia, se consideraba a sí mismo heredero de una tradición antigua que tenía su fundamento en los relatos contenidos en las escrituras hebreas, lo que los cristianos más tarde denominarían el Antiguo Testamento. Estas narraciones hablaban de un Dios único, creador del mundo, que había establecido una alianza con Abraham y posteriormente con sus descendientes. El elemento de la alianza, entendido como un compromiso mutuo entre Dios y su pueblo, resultaba esencial en la identidad judía. Hacia el siglo I antes y después de nuestra era, el centro religioso de la vida judía era la ciudad de Jerusalén, en la cual se encontraba el templo. Este santuario era considerado la morada de la presencia divina en la tierra, y en él se realizaban sacrificios y rituales dirigidos por los sacerdotes. El templo no era solamente un edificio, sino el corazón de la vida religiosa, y también un símbolo de la cohesión nacional. Los peregrinos acudían desde todas las regiones para celebrar las fiestas principales, como la Pascua, Pentecostés o los tabernáculos. Junto al templo existía otra institución central: la ley, conocida en hebreo como Torá. La Torá incluía no solo los 10 mandamientos, sino un conjunto extenso de normas que regulaban la vida religiosa, social y moral del pueblo. Los judíos consideraban la observancia de la ley como una manera de permanecer fieles a la alianza establecida con Dios. La práctica de la circuncisión, el respeto del sábado y la pureza ritual eran ejemplos concretos de esta fidelidad. Ahora bien, el judaísmo de aquella época no era uniforme. Dentro de la sociedad judía existían diversos grupos que interpretaban la ley y la tradición de maneras distintas. Entre ellos se encontraban los fariseos, quienes se caracterizaban por su interés en la aplicación detallada de la ley en todos los aspectos de la vida diaria y por la creencia en la resurrección de los muertos. Estaban también los saduceos, vinculados a la aristocracia sacerdotal del templo, que se mostraban más conservadores y no aceptaban todas las tradiciones orales defendidas por los fariseos. Los esenios, por su parte, formaban comunidades apartadas, dedicadas a la vida ascética y a la espera de la venida de una nueva era. Finalmente, los celotes representaban un grupo más radical, con inclinaciones políticas y resistencia armada contra la ocupación romana. La vida judía del siglo I estaba marcada también por una fuerte esperanza mesiánica. El término Mesías significaba ungido y hacía referencia en la tradición hebrea a reyes o sacerdotes consagrados mediante un rito con aceite. Sin embargo, en tiempos de opresión extranjera, la figura del Mesías adquirió connotaciones más amplias. Se esperaba la llegada de un líder enviado por Dios que liberara al pueblo de la dominación y restaurara el reino de Israel en toda su gloria. Esta expectativa mesiánica se encontraba presente en distintas formas y grados y generaba un clima de espera, de anhelo y también de tensión. El contexto político era igualmente decisivo. Palestina se hallaba bajo la dominación del Imperio Romano, que ejercía control a través de gobernadores y reyes locales, como Herodes el Grande y sus descendientes. Roma imponía tributos y buscaba mantener el orden, pero esta situación generaba resentimiento en sectores de la población judía, acostumbrada a concebirse como un pueblo escogido y con aspiraciones de autonomía. La combinación de dominio extranjero, diversidad interna y esperanza en un futuro mejor marcaba profundamente la mentalidad de aquel tiempo. La sinagoga era otro elemento fundamental en la vida religiosa judía. A diferencia del templo, que se situaba exclusivamente en Jerusalén, las sinagogas se encontraban en numerosas localidades y funcionaban como centros de reunión, enseñanza y oración. En ellas se leían las escrituras, se enseñaba la ley y se fortalecía el sentido de comunidad. La sinagoga ofrecía un espacio de vida espiritual accesible, especialmente para quienes no podían acudir con frecuencia al templo. Todo este entramado cultural, religioso y político
configuró el escenario en el cual surgiría el movimiento que más tarde se conocería como cristianismo. La predicación de Jesús de Nazaret y la formación de las primeras comunidades cristianas deben entenderse en relación con este trasfondo. Sus enseñanzas dialogaban constantemente con la ley judía, con las expectativas mesiánicas y con la realidad de un pueblo que buscaba esperanza en medio de dificultades. De este modo, al situarnos en el judaísmo del siglo I, podemos ver que el cristianismo no apareció como una religión completamente separada desde sus inicios, sino como una corriente nacida en el interior de un marco religioso ya establecido, que con el tiempo adquiriría identidad propia. En los próximos capítulos nos adentraremos en la figura de Jesús, su vida y su mensaje, que se desarrollaron dentro de este contexto histórico y que marcaron el inicio de un movimiento llamado a extenderse mucho más allá de las fronteras de Palestina. En el corazón mismo del cristianismo se encuentra la figura de Jesús de Nazaret, cuya vida, enseñanzas y muerte dieron origen a un movimiento que, con el tiempo, se extendería por gran parte del mundo. Para comprender este personaje, conviene detenernos en el contexto geográfico, cultural y religioso en el que vivió, así como en los elementos centrales de su mensaje y en los acontecimientos que marcaron su existencia. Jesús nació en Palestina, en una época dominada por el Imperio Romano. Según las narraciones tradicionales, vino al mundo en Belén, aunque pasó la mayor parte de su infancia y juventud en Nazaret, una pequeña localidad de Galilea. Se trataba de una región diversa, en la que convivían campesinos, pescadores y artesanos, y donde el contacto con influencias helenísticas y romanas era constante. Este entorno rural y al mismo tiempo abierto al intercambio de culturas proporcionó el marco en el que creció Jesús. Las fuentes principales sobre su vida son los evangelios, escritos varias décadas después de su muerte por sus seguidores. Aunque cada evangelio presenta matices distintos, todos coinciden en algunos aspectos fundamentales. Entre ellos, el bautismo de Jesús por parte de Juan el Bautista ocupa un lugar destacado. Juan era un predicador ascético que llamaba a la conversión y anunciaba la llegada del juicio divino. Su práctica del bautismo en el río Jordán simbolizaba la purificación de los pecados y el inicio de una vida renovada. Jesús acudió a Juan y recibió de él este rito, lo cual marcó el comienzo de su vida pública. Tras este episodio, Jesús inició un periodo de predicación itinerante. Recorrió aldeas y ciudades de Galilea, y en ocasiones se desplazó hacia Judea y Jerusalén. Su enseñanza central giraba en torno a la idea del reino de Dios, una expresión que no se refería a un territorio físico, sino a una realidad espiritual y futura en la que prevalecería la justicia, la paz y la cercanía de Dios con los seres humanos. Este anuncio se transmitía mediante parábolas, pequeños relatos cargados de simbolismo que hablaban de sembradores, ovejas perdidas, banquetes y tesoros escondidos. La ética que proponía Jesús se centraba en la compasión y en el amor al prójimo. Invitaba a perdonar a los enemigos, a cuidar de los pobres y marginados, y a colocar la misericordia por encima del legalismo estricto. Sus palabras tenían resonancia en quienes buscaban alivio espiritual, pero también provocaban tensiones con ciertos grupos religiosos que defendían una interpretación rígida de la ley. A lo largo de su ministerio, Jesús reunió en torno suyo a un grupo de discípulos. Entre ellos se encontraban Pedro, Andrés, Santiago, Juan y otros, quienes lo acompañaban en sus desplazamientos y escuchaban sus enseñanzas. Más allá del grupo de los 12, también había mujeres y otros seguidores que lo apoyaban. Este círculo de discípulos sería esencial en la transmisión posterior de su mensaje. Los relatos evangélicos atribuyen a Jesús diversos milagros. Se habla de curaciones de enfermos, de la multiplicación de panes y peces, de la calma de tempestades en el mar de Galilea, e incluso de la resurrección de personas. Para sus seguidores, estos actos eran signos del poder divino que confirmaban la autenticidad de su misión. Sin embargo, para otros resultaban polémicos o motivo de sospecha. El desenlace de su vida se sitúa en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua judía. Jesús entró en la ciudad con una multitud que lo aclamaba, lo que despertó preocupación entre las autoridades religiosas y romanas. Según los relatos, fue arrestado tras la última cena con sus discípulos, en la que compartió pan y vino en un gesto que más tarde se convertiría en rito central de la tradición cristiana. Fue llevado ante el Sanedrín, el consejo judío, y posteriormente ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Acusado de alterar el orden y proclamarse rey, fue condenado a la crucifixión, un castigo habitual para los rebeldes y criminales en tiempos romanos. Jesús murió en la cruz, y sus discípulos quedaron inicialmente dispersos y temerosos. No obstante, pronto comenzó a circular entre ellos la convicción de que había resucitado de entre los muertos. Este anuncio de la resurrección se convirtió en el núcleo de la fe cristiana, y en el motor que impulsó a sus seguidores a continuar transmitiendo su mensaje. Así,
La vida de Jesús de Nazaret, aunque breve en comparación con otras figuras históricas, dejó una huella profunda. Sus enseñanzas sobre el reino de Dios, su ética de compasión, su muerte en la cruz y la proclamación de su resurrección fueron los cimientos sobre los cuales se edificó el cristianismo. En el siguiente capítulo nos adentraremos en la labor de los primeros discípulos y en la formación de las comunidades cristianas, que llevaron estas enseñanzas más allá de Palestina y enfrentaron los desafíos de un mundo diverso y a menudo hostil. Tras la muerte de Jesús de Nazaret, sus seguidores se encontraron en una situación incierta. El maestro al que habían acompañado había sido crucificado, y la dispersión parecía inevitable. Sin embargo, la convicción de que Jesús había resucitado de entre los muertos transformó a aquel grupo temeroso en una comunidad activa y en expansión. Este capítulo se detiene en los primeros discípulos, en la organización de las comunidades iniciales y en los pasos que dieron para llevar el mensaje más allá de Palestina. Los evangelios mencionan a los discípulos más cercanos, conocidos como los 12. Entre ellos destacaban Pedro, Santiago y Juan. Pedro, cuyo nombre original era Simón, se convirtió en una figura de referencia para la comunidad de Jerusalén. Se le atribuye un papel de liderazgo, de predicación y de fortalecimiento de los creyentes. Santiago, hermano de Jesús según algunas tradiciones, también ocupó un lugar destacado en la iglesia primitiva, especialmente en Jerusalén. Juan, identificado como el discípulo amado, representaba otra voz influyente en la transmisión de las enseñanzas. Un personaje singular fue Pablo de Tarso, inicialmente conocido como Saulo. De origen judío y ciudadano romano, fue en un principio opositor del cristianismo naciente. Sin embargo, tras una experiencia que interpretó como una revelación de Cristo resucitado, se convirtió en uno de los principales misioneros de la nueva fe. Pablo emprendió varios viajes por regiones del Mediterráneo, fundando comunidades en ciudades como Antioquía, Éfeso, Corinto y Roma. Sus cartas o epístolas dirigidas a estas comunidades constituyen algunos de los documentos más antiguos del Nuevo Testamento. En ellas trataba cuestiones prácticas, doctrinales y éticas, buscando orientar y mantener la unidad entre los creyentes. Las primeras comunidades cristianas se organizaban en torno a la oración, la enseñanza y la fracción del pan, rito que evocaba la última cena de Jesús con sus discípulos. Compartían bienes y se ayudaban mutuamente, siguiendo un ideal de fraternidad. No tenían aún templos propios, se reunían en casas privadas, en ocasiones en lugares ocultos, y cultivaban una vida sencilla, marcada por la solidaridad y la esperanza en la pronta venida del reino de Dios. Estas comunidades, sin embargo, enfrentaban tensiones tanto internas como externas. En relación con el judaísmo existían debates sobre hasta qué punto los seguidores de Jesús debían cumplir con la ley mosaica. Algunos sostenían que era necesario mantener prácticas como la circuncisión y las normas dietéticas. Otros, influenciados por Pablo, afirmaban que la fe en Cristo era suficiente y que no era obligatorio imponer todas las leyes judías a los nuevos creyentes, especialmente a los de origen gentil. Este debate alcanzó un momento clave en lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén hacia mediados del siglo I, donde se acordó no exigir la circuncisión a los gentiles, lo cual facilitó la expansión del cristianismo fuera del ámbito judío. En cuanto a las tensiones externas, las comunidades cristianas comenzaron a experimentar oposición tanto de parte de autoridades judías como de funcionarios romanos. En algunos momentos se los veía como una secta peligrosa que cuestionaba costumbres establecidas. En otros se los acusaba de rechazar los cultos cívicos al emperador, lo que se interpretaba como una amenaza al orden público. Estas circunstancias dieron lugar a episodios de persecución, aunque en esta etapa inicial solían ser localizados y esporádicos. A pesar de las dificultades, la convicción en la resurrección de Jesús y la fuerza de la fraternidad comunitaria impulsaron la expansión del cristianismo. El mensaje se difundía tanto en ciudades como en áreas rurales y se transmitía en un lenguaje comprensible, que hablaba de esperanza, salvación y vida eterna. El testimonio de mártires que preferían la muerte antes que renegar de su fe se convirtió en un ejemplo poderoso para otros creyentes. En este periodo se desarrollaron también escritos fundamentales. Además de las cartas de Pablo, comenzaron a redactarse relatos sobre la vida y enseñanzas de Jesús, que con el tiempo se consolidarían como los evangelios. La literatura cristiana primitiva cumplía una doble función: conservar la memoria de Jesús y orientar la vida de las comunidades. En resumen, los primeros discípulos y las comunidades cristianas establecieron las bases de lo que se convertiría en una tradición religiosa de gran alcance.
La figura de Pedro, la misión de Pablo, la vida fraterna de las comunidades y la producción de escritos marcaron este tiempo fundacional. En el siguiente capítulo veremos cómo este movimiento, nacido en el interior del judaísmo y extendido por los discípulos de Jesús, comenzó a tomar forma dentro del vasto escenario del Imperio Romano, enfrentando nuevos desafíos y alcanzando un crecimiento significativo. Con el paso de las décadas, el cristianismo dejó de ser un movimiento restringido a Palestina para convertirse en una fe en expansión dentro del vasto imperio romano. Las redes de comercio, las rutas marítimas y la relativa estabilidad política del imperio facilitaron la difusión de las nuevas ideas. Al mismo tiempo, la diversidad cultural y religiosa del mundo romano ofrecía tanto oportunidades como obstáculos a las comunidades cristianas. Las ciudades desempeñaron un papel central en esta expansión. Roma, Antioquía, Alejandría y Éfeso se convirtieron en núcleos donde florecieron comunidades cristianas activas. La vida urbana, con su densidad de población y su constante movimiento, ofrecía espacios de encuentro y debate. En las casas de los creyentes se celebraban reuniones que incluían lecturas de las Escrituras, oraciones, himnos y la fracción del pan. Estos grupos pequeños mantenían un fuerte sentido de pertenencia, reforzado por la convicción de estar viviendo una fe nueva y transformadora. No obstante, la presencia cristiana en el Imperio Romano no pasó inadvertida para las autoridades. Aunque al principio las persecuciones fueron esporádicas y locales, con el tiempo se intensificaron. Uno de los primeros episodios conocidos tuvo lugar bajo el emperador Nerón hacia el año 64, tras el gran incendio de Roma. Los cristianos fueron acusados de provocar la catástrofe, y algunos fueron ejecutados de manera pública. Más tarde, bajo emperadores como Decio y Diocleciano, las persecuciones adquirieron mayor sistematicidad, buscando erradicar la fe mediante la destrucción de textos sagrados, la prohibición de reuniones y el castigo a quienes se negaban a ofrecer sacrificios a los dioses del imperio. En medio de estas dificultades surgió la literatura de los padres apostólicos y de los apologistas. Estos escritos tenían como finalidad fortalecer la fe interna de las comunidades y responder a las críticas externas. Los apologistas, en particular, buscaban explicar y defender el cristianismo ante el mundo romano, presentándolo como una filosofía de vida coherente y no como una superstición peligrosa. Obras como las de Justino Mártir o Tertuliano muestran el esfuerzo intelectual de los cristianos por dialogar con la cultura de su tiempo. El siglo IV marcó un punto de inflexión decisivo. En el año 313, el Edicto de Milán, promulgado por el emperador Constantino y su colega Licinio, otorgó libertad de culto a los cristianos, poniendo fin oficialmente a las persecuciones. A partir de entonces, el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a ocupar un lugar cada vez más relevante en la vida del imperio. Constantino favoreció a la Iglesia, convocó concilios y otorgó privilegios a los clérigos. El cristianismo dejó de ser marginal y comenzó a integrarse en las estructuras sociales y políticas. Un acontecimiento clave de este proceso fue el Concilio de Nicea, celebrado en el año 325. Convocado por Constantino, reunió a obispos de diversas regiones para abordar cuestiones doctrinales que estaban generando divisiones. El resultado más importante fue la formulación del Credo de Nicea, que afirmaba la divinidad de Cristo y establecía un marco común para la fe cristiana. Este concilio marcó el inicio de una tradición de reuniones conciliares que buscarían mantener la unidad doctrinal frente a interpretaciones divergentes. A lo largo del siglo IV y V, el cristianismo se consolidó como religión mayoritaria del imperio. Bajo el emperador Teodosio I, a finales del siglo IV, se convirtió en religión oficial y los cultos paganos fueron progresivamente prohibidos. Con ello, la Iglesia pasó a desempeñar un papel central no solo en la vida espiritual, sino también en la vida política y cultural. Los obispos adquirieron influencia, y las basílicas comenzaron a poblar las ciudades como símbolos visibles de la nueva fe. Este periodo fue también testigo del desarrollo de figuras teológicas de gran relevancia, como Agustín de Hipona, cuya obra reflexionó sobre la relación entre la ciudad terrena y la ciudad de Dios. La síntesis entre fe y pensamiento filosófico greco-romano enriqueció la tradición cristiana y le permitió dialogar con el legado cultural de la antigüedad. En conclusión, el cristianismo en el Imperio Romano atravesó un proceso de transformación radical. De ser un movimiento pequeño y perseguido, pasó a convertirse en religión protegida, promovida y finalmente oficial del imperio. Este cambio preparó el terreno para la Edad Media, en la cual la Iglesia ocuparía un lugar aún más central en la vida de Europa. En el próximo capítulo exploraremos cómo el cristianismo se expandió y consolidó en la Edad Media, a través de la cristianización de Europa, el papel del papado, la vida monástica y los grandes acontecimientos religiosos de la época. Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, comenzó un periodo histórico que los cronistas posteriores denominaron Edad Media. Durante estos siglos,
La Iglesia cristiana se convirtió en una institución central de la vida europea, no solo en el ámbito religioso, sino también en el político, cultural y social. La expansión del cristianismo, la formación del papado, el auge del monacato, las cruzadas y el desarrollo de la teología escolástica marcaron este tiempo de consolidación. Uno de los procesos más relevantes fue la cristianización de Europa. Tras el derrumbe de Roma, los reinos germánicos que ocuparon sus territorios se enfrentaron al desafío de integrarse en una nueva realidad cultural. La Iglesia jugó un papel fundamental en este proceso, enviando misioneros a regiones diversas. Figuras como San Patricio en Irlanda, San Agustín de Canterbury en Inglaterra y San Bonifacio en Alemania representan el esfuerzo de extender la fe más allá de las antiguas fronteras romanas. Con el tiempo, pueblos enteros adoptaron el cristianismo, y las prácticas religiosas comenzaron a entretejerse con las costumbres locales. El papado, que había adquirido prestigio en los últimos siglos del imperio, reforzó su papel como guía espiritual, y en ocasiones como árbitro político. Los obispos de Roma se presentaban como sucesores de Pedro, y poco a poco fueron asumiendo una autoridad mayor sobre la Iglesia occidental. Este poder espiritual se combinaba con influencia temporal, ya que los papas mediaban en disputas entre reyes y legitimaban la autoridad de los soberanos. En paralelo, el monacato experimentó un notable desarrollo. Los monasterios se multiplicaron en Europa y se convirtieron en centros de oración, estudio y trabajo. La regla de San Benito, que proponía un equilibrio entre la vida contemplativa y la labor manual, influyó profundamente en la organización de la vida monástica. Los monasterios preservaron manuscritos, copiaron textos antiguos y contribuyeron a mantener viva la cultura clásica en un tiempo de inestabilidad. Además, funcionaban como lugares de hospitalidad, asistencia a los pobres y enseñanza para las comunidades circundantes. Un capítulo destacado de la Edad Media fueron las cruzadas, expediciones militares promovidas por el papado y emprendidas por caballeros europeos, con el objetivo declarado de recuperar Jerusalén y otros lugares santos bajo dominio musulmán. Iniciadas a finales del siglo XI, las cruzadas marcaron la relación entre cristianos y musulmanes durante varios siglos. Aunque los resultados militares fueron limitados y temporales, las expediciones tuvieron efectos duraderos en el comercio, en los intercambios culturales y en la percepción mutua entre Oriente y Occidente. La vida intelectual también floreció en este periodo. En las universidades medievales surgió la escolástica, un método de enseñanza que buscaba armonizar la fe cristiana con la razón filosófica. Tomás de Aquino, con su obra Summa Theologica, es el exponente más conocido de este esfuerzo por explicar racionalmente los misterios de la fe. La escolástica permitió que la reflexión cristiana dialogara con las tradiciones filosóficas griegas y árabes, dando lugar a un corpus intelectual que marcaría profundamente la cultura europea. En la vida cotidiana, el cristianismo impregnaba todas las dimensiones. El calendario litúrgico organizaba el año con fiestas, ayunos y celebraciones. Las parroquias eran centros de cohesión social. Los sacramentos acompañaban a las personas desde el nacimiento hasta la muerte. La religiosidad popular incluía peregrinaciones, veneración de reliquias y devoción a santos, prácticas que ofrecían un sentido de cercanía con lo divino. No obstante, la Iglesia medieval no estuvo exenta de tensiones. La acumulación de riquezas, los conflictos de poder y los abusos de algunos clérigos generaron críticas internas y llamados a la reforma. Movimientos de renovación espiritual, como el de San Francisco de Asís y los franciscanos, surgieron como respuesta, proponiendo una vida de pobreza, sencillez y servicio a los más necesitados. En conclusión, la Edad Media fue el tiempo en que el cristianismo se consolidó como fuerza determinante en Europa. La misión evangelizadora, la autoridad del papado, la vida monástica, las cruzadas y la escolástica configuraron un paisaje religioso y cultural en el que la Iglesia desempeñó un papel decisivo. Este contexto preparó el escenario para los grandes cambios que vendrían con la Reforma en la Edad Moderna. En los albores del siglo XVI, la Iglesia occidental enfrentaba un ambiente de tensiones acumuladas. La riqueza de ciertas instituciones eclesiásticas, los abusos derivados de la venta de indulgencias y el distanciamiento entre el clero y los fieles fueron factores que alimentaron el deseo de renovación. Al mismo tiempo, los cambios culturales del Renacimiento y la invención de la imprenta crearon un contexto en el que las ideas se difundían con mayor rapidez. En este escenario surgió la Reforma Protestante, un movimiento que transformaría de manera profunda y duradera la historia del cristianismo. El inicio de este proceso suele situarse en 1517, cuando Martín Lutero, un monje agustino y profesor de teología en Wittenberg, publicó sus famosas 95 tesis. En ellas cuestionaba las prácticas relacionadas con las indulgencias y llamaba a un retorno a las Escrituras como fundamento de la fe. Su crítica se extendió rápidamente y halló eco en diversos sectores de la sociedad alemana.
La idea central de Lutero era que la salvación no dependía de obras ni de mediaciones institucionales, sino únicamente de la fe en Cristo y de la gracia divina. Con el final de la Edad Moderna y la llegada de la Ilustración en el siglo XVIII, el cristianismo se enfrentó a nuevos desafíos. El racionalismo, la ciencia emergente y las ideas de libertad individual cuestionaron las antiguas estructuras de autoridad religiosa. Filósofos como Voltaire, Rousseau o Diderot criticaron abiertamente a la Iglesia y defendieron la autonomía de la razón frente a la fe. Estos cambios marcaron el inicio de una época en la que la religión debía coexistir con una sociedad cada vez más plural y secularizada. Durante el siglo XIX, el cristianismo continuó siendo una fuerza social importante, aunque en un contexto de transformaciones profundas. La Revolución Francesa y las independencias en América Latina modificaron el papel de la Iglesia en la política. La industrialización y el crecimiento de las ciudades generaron nuevas problemáticas sociales, a las cuales distintas corrientes cristianas respondieron con iniciativas de caridad, educación y organización comunitaria. En este tiempo se expandieron también los movimientos misioneros hacia África, Asia y Oceanía, extendiendo la influencia cristiana más allá de Occidente. El catolicismo, por su parte, vivió momentos de renovación y de defensa frente a los cambios. El Concilio Vaticano I, celebrado en 1869, reafirmó la autoridad papal, estableciendo el dogma de la infalibilidad del Papa en cuestiones de fe y moral. Al mismo tiempo, diversas congregaciones religiosas se dedicaron a la enseñanza y la asistencia social. En el siglo XX, el cristianismo experimentó nuevas transformaciones. La Primera y la Segunda Guerra Mundial sacudieron profundamente a la humanidad y plantearon preguntas sobre el sentido de la fe en tiempos de violencia masiva. En este contexto, el Concilio Vaticano II, celebrado entre 1962 y 1965, introdujo reformas significativas en la Iglesia Católica. Se promovió una mayor apertura hacia el mundo moderno, la celebración litúrgica en lenguas vernáculas y un diálogo más cercano con otras religiones y tradiciones cristianas. En paralelo, las iglesias protestantes también vivieron cambios, con el surgimiento de movimientos ecuménicos que buscaban la unidad entre distintas confesiones. El pentecostalismo, nacido a comienzos del siglo XX, se expandió rápidamente en América Latina, África y Asia, aportando una espiritualidad vibrante y una fuerte organización comunitaria. En la época contemporánea, el cristianismo se ha convertido en una religión verdaderamente global, con centros de vitalidad no solo en Europa y América, sino también en el hemisferio sur. Países de África subsahariana, América Latina y Asia han visto crecer comunidades cristianas con características propias, que integran tradiciones locales y nuevos estilos de culto. Hoy en día, el cristianismo enfrenta retos diversos: la secularización en muchas sociedades occidentales, el diálogo interreligioso en un mundo globalizado, y la búsqueda de respuestas ante problemas como la pobreza, las migraciones, el cambio climático y las tensiones sociales. A pesar de las diferencias entre católicos, protestantes, ortodoxos y otras ramas, el cristianismo continúa desempeñando un papel influyente en la vida de millones de personas. En conclusión, desde sus orígenes en el judaísmo hasta su expansión en el mundo contemporáneo, el cristianismo ha atravesado múltiples etapas de transformación. Ha sido testigo de cambios históricos, culturales y políticos, adaptándose a contextos muy diversos y dejando una huella profunda en la humanidad. Con este último capítulo cerramos nuestro extenso recorrido por la historia del cristianismo, una narración que, más que un relato de doctrinas y fechas, es también la historia de cómo generaciones enteras han buscado sentido, comunidad y esperanza a lo largo de más de 2 milenios. Y así, de manera tranquila y pausada, llegamos al final de este viaje. Gracias por escuchar. Te invitamos a descansar y, si lo deseas, a suscribirte para seguir acompañándonos en nuevas noches de historias.